El cuyo y la rueda. No vamos a hablar sobre los cuyos. Vamos a hablar de cómo nos parecemos los seres humanos a estos animalitos en la rueda, que giran y giran y giran y vuelven a girar y nunca parecen parar. Así nos parecemos a los cuyos muchas veces cuando repetimos un patrón o una conducta incorrecta o destructiva. ¿Has conocido a alguien que dice ya voy a parar de beber y no lo hace? ¿Has conocido a alguien que maltrata a su pareja y le pide perdón y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer? Incluso a punto de golpear a una persona. ¿Has conocido a una persona que dice ya voy a cambiar y nunca cambia? Y por más que lo intente sigue repitiendo ese patrón de conducta aprendido o heredado como herencia maldita. Bien. Hay muchos personajes en la historia de la Biblia que aprendieron las lecciones y cambiaron sus hábitos, cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de actuar, pero muchos de ellos no aprendieron. Vamos a comenzar por aquellos que no aprendieron, porque eso es así. En una escuela tú repites una lección cuando repruebas una materia. En el camino de Dios es lo mismo. Él nos lleva en un aprendizaje y conocimiento continuos hasta que nosotros lleguemos, sus hijos, estamos hablando de sus hijos y de los que no son sus hijos, a que lo conozcan. Sus hijos, Él nos lleva en un perfeccionamiento y conocimiento continuo hasta que lleguemos a una misma fe todos juntos con Él y hasta que todos lleguemos a ser como Jesucristo, a que todos lleguemos a ser y estar a la estatura del varón perfecto, y las mujeres también, varón al referirse a hombre y al referirse a la mujer. Entonces, la Biblia está llena de ejemplos de personas que nunca aprendieron la lección y también de personas que sí aprendieron la lección, porque al contrario de la escuela, de nuestras escuelas aquí en la tierra, un alumno o un hijo de Dios va a repetir una lección incluso miles y miles de veces, no como en la escuela que la repite nada más 2 o 3 veces, que ya he visto eso. Por ejemplo, tenemos a Judas Iscariote, aquel que traicionó al maestro. ¿Cuántas veces el Señor no le dio el ejemplo de las cosas correctas, pero no aprendió a refrenar su codicia, no aprendió a refrenar su egoísmo, su boca? Tenemos otros ejemplos, el joven rico. Seguramente el Señor le dio la oportunidad muchas veces de aprender también a poner su confianza en las cosas materiales y no quiso cambiar. Según vemos, no quiso cambiar. Tenemos a Sansón también, que tenía un destino y tuvo un destino grande, un propósito grande en la vida con el regalo de la fuerza que Dios le dio. No aprendió a controlar sus impulsos sexuales, algo muy común en los hombres. Yo tuve eso también con las mujeres, pero Dios sí nos transforma cuando nosotros cooperamos. Él no aprendió a refrenar su boca, su orgullo, pero al último sí cambió, al último momento. Tenemos a Sansón, tenemos a dos personajes también, Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto son mencionados como aquellos que dejaron el camino de la verdad, el camino de la fe, y se perdieron, y junto a ellos se llevaron a otros enredados, perdiéndolos también de la fe y predicando la falsedad. Tenemos esos dos personajes que tampoco aprendieron la lección de cambiar, de someterse, de la avaricia, de no refrenar su boca, de no poner su confianza en Dios, sino en las cosas materiales, en sus propias imaginaciones. Y tenemos también personajes que sí aprendieron la lección de aquellas cosas que les estorbaban en la vida, porque Dios va quitando las cosas que nos estorban para que Él nos pueda usar mejor también. Tenemos a Moisés también, el hombre más humilde, así lo describe el Señor, el hombre más humilde que jamás existió. Aprendió la humildad a través de 40 años en el desierto, después de que había matado
a uno de los egipcios cuando él era parte de la familia que estaba en el poder. Tenemos a Pablo, que también aprendió humildad, aprendió sacrificio, aprendió obediencia después de que el Señor lo tumbó de su caballo. Tenemos a Pedro también. Pedro también aprendió a morir a sí mismo, a su orgullo, a su boca, a su vanidad, a lo macho que era. Pedro también se puede decir, aprendió eso. Cuando él dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar, el Señor le dijo al segundo canto del gallo, antes de que cante 3 veces el gallo, me habrás negado, me negarás 3 veces. Y él se dio cuenta, al segundo canto del gallo, se acordó de cómo lo negó, por miedo, por protegerse a sí mismo. Y aprendió a través de las lecciones de la vida diaria el sacrificio, lo que significa el sacrificio al Señor, a refrenar su boca, aprendió humildad. Por eso es que pidió no ser sacrificado en la cruz como Jesucristo. Dijo, yo no soy digno de morir como Jesucristo, como el Maestro, y murió boca abajo. Aprendió a dominar su miedo. Tenemos a otros personajes en la Biblia. Tenemos a Elías también, que se ponía triste, se deprimió, aprendió también a poner su confianza total en el Señor. Así nosotros somos llamados a aprender a corregir aquellas cosas que no le agradan a Dios y que no se estorban. Dijo el apóstol Pablo que todas las cosas las estimo como mundanas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Si aquellas cosas que nos estorban son mundanas y son como basura, dijo él, las tengo como basura para ganar a Cristo. Él se estaba refiriendo a todas las cosas mundanas, materiales incluso, que le estaban estorbando para llegar a Cristo, para tener esa relación que todos debemos de tener con Él, tan bonita, tan maravillosa, que Dios quiere tener con nosotros también. Dijo, todo lo estimo como basura. Todo lo que yo era, todo lo que yo tenía incluso, todo es basura y con gusto lo pierdo, dijo Él, con gusto lo perdí para ganar a Cristo. Entonces, hombre o mujer, si esas cosas que te estorban, esos malos hábitos, te estorban, y son como basura. Di como Pablo, son como basura para que los dejes, porque de nada te sirven. Te hacen sufrir a ti y hacen sufrir a los demás. Pero ninguno de nosotros somos exentos de cargar esa basura y de seguir repitiendo sus patrones de conducta como los cuyos. Ninguno de nosotros, ni aun los que estamos en el camino de Dios. Así que no debemos de juzgar si alguien cae o si alguien repite algo que no debió de hacer, porque el mismo Pablo dijo, no pretendo haber alcanzado la perfección de Cristo ya. Ninguno de nosotros podemos decir eso, sino que todos estamos expuestos a repetir alguna cosa que dijimos que ya habíamos dominado en el nombre de Cristo. No creamos que ya hemos alcanzado el camino de la perfección, porque nadie ha alcanzado el camino de la perfección. Solamente hubo uno y hay uno que es perfecto, que es Jesucristo. Porque además dijo Pablo, porque no hago las cosas buenas que yo quiero hacer, sino que hago las cosas malas. Muchas veces nosotros queremos hacer el bien, terminamos repitiendo aquello que sabemos que no está bien. Así que todos estamos expuestos a volver a cometer algún error, incluso a volver a reprobar una materia cuando ya la habíamos pasado. El clásico ejemplo que tenemos de aquellos que fueron los maestros de la rueda, como los cuyos, son aquellos israelitas que anduvieron dando vuelta como los cuyos, 40 años en el desierto, 40 años, cuando debió de haberles tomado solamente 11 días para atravesar el desierto, 11 días. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar. Primeramente porque no pusieron su fe, no tuvieron fe en el Señor, en Dios, y no
pusieron su amor en Dios y no en las cosas materiales y por muchas cosas más. Ellos se negaron a morir a ellos mismos, a la carne, a los deseos materiales, a los deseos carnales, y por eso es que se volvieron los maestros de la rueda como los cuyos, y allí murieron en el desierto. Es necesario que no seamos como ellos para no dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas como los cuyos, sino que aprendamos a amar el desierto, porque en el desierto de la vida es donde nosotros nos forjamos, donde nosotros cambiamos. Ningún cambio es agradable en el sentido de cuando queremos cambiar y sacrificar algo que amamos, como alguien que se emborracha ama el alcohol. Es necesario que ame el desierto del cambio. Cuando alguien hace algo, ya sea tenga vicio de algo, por las mujeres, cuando miente, cuando es egoísta, cuando es ambicioso, etcétera, etcétera, cuando lo que sea, cuando roba, cualquier conducta, cualquier pecado, es necesario que nosotros abracemos el desierto del cambio y no seamos rebeldes y no nos sometamos como esos judíos que anduvieron 40 años dando vueltas y vueltas en el desierto hasta que murieron sin haber entrado a la tierra prometida, que es la paz de Dios, la paz de Cristo y su salvación y sus bendiciones generosas, sino que seamos como Josué y como Caleb, que sí le creyeron al Señor y no tuvieron miedo y en su nombre conquistaron y entraron a la tierra prometida porque optaron por creer en el Señor. No fueron cuyos dando vueltas en la rueda. Bien, este es el mensaje de hoy. Espero que te haya bendecido. Dale un like, hazme un comentario por favor y sobre todo comparte, porque compartir es amar a los demás. Hasta luego.